Saludos, continuamos con nuestras clases de procesamiento digital de señales y el tema de hoy nos corresponde ver las propiedades de la convolución. Nosotros tenemos que para caracterizar un sistema lineal es suficiente tener la respuesta al impulso del sistema y las matemáticas de la convolución. Estas son la base de muchas técnicas dentro del procesamiento digital de señales. Por ejemplo, los filtros digitales se crean diseñando una respuesta de impulso apropiada. Otro caso es las aeronaves enemigas se detectan con lo que es el radar, analizando una respuesta del impulso y midiendo la señal recibida. Entre otros casos, por ejemplo, tenemos la supresión de ecos en las llamadas telefónicas, las llamadas que se realizan a larga distancia. Nosotros habíamos analizado previamente cómo el ruido se iba incrementando. Entonces, una respuesta al impulso nos permite contrarrestar el fenómeno de la reverberación. Y así tenemos muchas otras aplicaciones que podrían darse en lo que se refiere a la respuesta al impulso y a las matemáticas de la convolución. En primer lugar, lo que ocurre es que se examinan varias respuestas de impulso comunes. Y en segundo lugar, se presentan diferentes modelos para tratar las combinaciones, ya sea en serie, en paralelo, de los diferentes sistemas lineales. Y finalmente se introduce una técnica de correlación que nos permite identificar una señal dentro de otra en la que existe presencia de ruido. También se suele examinar un problema desagradable, por ejemplo, la presencia de interferencias mediante la convolución. Aquí algo a tomar en cuenta es el tiempo de cálculo que suelen tomar estas operaciones y cómo los algoritmos convencionales han ido evolucionando y cambiando para intentar hacer mucho más rápido y más eficiente el cálculo de estas operaciones. Vamos a iniciar revisando algunas respuestas al impulso comunes. Entonces tenemos el caso de la función delta. La función delta o la función de la respuesta al impulso es la forma más simple que nosotros tenemos. En este caso, un impulso a la entrada lo que nos va a producir es un idéntico impulso a la salida. ¿Qué significa esto? Que si nosotros convolucionamos nuestra señal de entrada con una respuesta al impulso o una función delta, vamos a tener la misma salida. Esto es la propiedad de identidad. La propiedad de identidad en lo que se refiere a la convolución es similar a lo que tenemos, por ejemplo, a la propiedad de identidad dentro de la suma, en donde el término neutro es el 0. Si nosotros sumamos a cualquier número el 0, nos da el mismo número. Por ejemplo, en la multiplicación, el término neutro es el 1. Si multiplicamos por 1 cualquier cantidad, nos va a dar la misma cantidad. Entonces, estas operaciones son ideales para lo que se refiere al almacenamiento de datos, la comunicación, la medición y casi gran parte del procesamiento digital de señales se ocupa de pasar información a través de los diferentes sistemas sin cambiarlos, sin degradarlos. Entonces, esto significaría que nosotros buscamos que un sistema tenga una respuesta ideal, es decir, como la respuesta al impulso o la función delta. Tenemos otro tipo de respuesta al impulso, que es la misma respuesta que habíamos visto previamente, pero en este caso la estamos escalando o modificando. Entonces, en este caso la vamos a multiplicar por un escalar k, lo que hará que si este valor de k es mayor que 1, la señal se vaya a amplificar, y si es menor que 1, se vaya a atenuar. Entonces, la función delta se va a hacer más grande o más pequeña en amplitud, y el sistema resultante va a ser o un amplificador o un atenuador. Por ejemplo, aquí tenemos que la señal ya no es igual a 1, sino es algo superior a 1, estamos alrededor de 1.5. A esta propiedad nosotros la llamamos de escalamiento. Tenemos también que a la misma función delta le podemos nosotros efectuar un desplazamiento. En este caso el desplazamiento lo representamos con S y tenemos dos casos. Si tenemos el término n más s, estamos hablando de un avance, y si tenemos n menos s, estamos hablando de un retardo. Esto nos da como resultado un sistema que introduce un desplazamiento idéntico entre las señales de entrada y de salida. Por ejemplo, aquí tenemos el desplazamiento de más s en la respuesta al impulso y nuestra salida tendrá ese mismo desplazamiento.
A esto lo conocemos como la propiedad de desplazamiento. En realidad, la ciencia y la ingeniería en general están llenas de casos en los que una señal es una versión desplazada de otra. Por ejemplo, si nosotros consideramos una señal de radio transmitida desde una sonda espacial remota y la señal que recibimos de esa misma sonda, el tiempo que tarda la onda de radio en propagarse a través de la distancia va a provocar un retraso entre las dos señales. Es decir, si nosotros enviamos una señal y esperamos recibir la misma señal, el tiempo que se va a trasladar es un retardo. Entonces, eso nosotros lo conocemos como un desplazamiento en la señal. Otro tipo de función que tenemos es la función delta con eco. Esta una respuesta al impulso compuesta de una función delta más otra función delta, pero escalada y desplazada. En este caso, nosotros observamos que nuestra respuesta al impulso es la función delta más una función delta que es desplazada y también escalada. Nos va a dar como salida la misma señal de entrada más la señal de entrada escalada y desplazada. A este escalamiento K y desplazamiento S nos produce lo que se conoce como propiedad de eco. Por ejemplo, tenemos algunos casos en donde se utiliza esta propiedad. Por ejemplo, en el radar y el sonar se analizan los ecos para detectar aviones y submarinos. También los geofísicos utilizan los ecos para detectar petróleo, para detectar diferentes tipos de minerales. Entonces los ecos también son de mucha importancia en lo que son las redes telefónicas. En este caso lo que se requiere es evitarlos. Entonces eso es referente a la propiedad de eco. Ahora hablaremos de lo que son operaciones de cálculo referentes a la convolución. Partimos nosotros de que en operaciones continuas hablamos de lo que es la primera derivada, operaciones como la integral. En su equivalente discreto, las operaciones como la primera derivada se conoce como primera diferencia. Y la integral se conoce como Rounding Sum, o también suma acumulada más o menos es la interpretación en español. Entonces, nosotros en la bibliografía podemos encontrar otros nombres como por ejemplo derivada discreta e integral discreta, también se suelen conocer estas operaciones. Vamos a ver que la operación de primera diferencia, cada muestra de la señal de salida es igual a la diferencia de dos muestras adyacentes en la señal de entrada. Esto dicho en otras palabras, la señal de salida es la pendiente de la señal de entrada. Entonces, ¿qué tenemos? Y de n va a ser igual a x de n menos x de n menos 1. Es decir, una señal y una muestra, de la señal de entrada y su muestra anterior. La diferencia entre las dos nos da como la señal de salida en la operación de primera diferencia. Podemos observar aquí una salida resultante que se refiere a la pendiente de la señal. Tenemos que la operación de Rounding Sum, cada muestra puede ser calculada sumando todos los puntos a la izquierda de la ubicación de la muestra. Por ejemplo, si yo quiero calcular el Rounding Sum en la muestra 4, tendría que calcular la suma de la muestra 3, 2, 1, 0, es decir, todas las muestras a la izquierda. También esto se puede simplificar a través de la ecuación, que la salida y de n va a ser igual a la entrada x de n más la salida anterior. Es una especie de suma recursiva también, si lo queremos ver de esta forma. Entonces las relaciones de este tipo en realidad se llaman ecuaciones de recursividad o ecuaciones de diferencia. Esta es una idea muy importante porque se utilizará en algunos casos más adelante en el diseño de filtros, y estas relaciones son idénticas a lo que se presenta en la convolución, utilizando respuestas de impulso que ya hemos visto previamente. Tenemos en este caso la relación que existe entre la operación de primera diferencia y la Rounding Sum. Entonces aquí, para el primer caso, la segunda gráfica es el resultado de aplicar la primera diferencia de esta señal de entrada. Y la primera gráfica es el resultado de aplicar el Rounding Sum de la segunda gráfica. Entonces nosotros podríamos ir analizando punto por punto. Si sumamos dos puntos, aquí por ejemplo 0 y 0, nos va a dar obviamente como resultado 0.
sigo sumando 0 y 0, me da como resultado 0. Esto haciéndolo muestra a muestra nos va a dar como resultado esta gráfica. Y luego, si hacemos la suma acumulativa de todos los componentes anteriores, por ejemplo, para este punto, todos los anteriores serán 0. Entonces tendría que darme alrededor en este punto 0. Y así vamos sumando todas las muestras a la izquierda de la secuencia. Tenemos que hablar también de los filtros pasabajos y pasaltos, que aunque en realidad tenemos una unidad completa para hablar de ellos, es importante ver su relación con las operaciones matemáticas en este punto. Hablamos nosotros de los kernels de los filtros pasabajos. Recuerden, cuando nosotros hablamos de un kernel, de un núcleo, es lo mismo que hablar de la respuesta al impulso. Entonces, estos kernels están formados por un grupo de puntos adyacentes, por lo general son positivos, y nos van a proveer, nos van a dar un promedio de nuestra señal. Este promedio expresado en lo que ya es la señal es un suavizado. Entonces, cada uno de estos kernels se va a aplicar y nos va a permitir obtener mejores resultados dependiendo del propósito que nosotros esperemos. Es decir, cada tipo de kernel tiene un propósito en específico. Entonces, lo que nosotros podemos recordar es que en la parte electrónica analógica, los filtros pasabajos digitales se utilizan para la reducción de ruido, para la separación de señales, para la formación de ondas. En este caso, los filtros digitales tienen aplicaciones similares. Vamos a hablar de uno de los principales tipos de filtros pasabajos, es el exponencial. El exponencial es un filtro recursivo y quizá es el más simple que nosotros podemos encontrar. En este caso nosotros tenemos que su respuesta al impulso es similar a esta gráfica que observamos. Tenemos que es una señal que empieza desde 0 y empieza a decrecer exponencialmente. Entonces es lo que habíamos hablado, que un filtro está formado por coeficientes positivos adyacentes y esos son los que modelan al final el filtro. Tenemos un pulso rectangular. Este pulso rectangular es la mejor manera para reducir el ruido mientras se mantiene la nitidez en los bordes. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una señal que no queremos perder los cambios que existen desde estados bajos a altos, podemos utilizar un filtro rectangular que en mejor manera reduce estos bordes. Tenemos la función sinc, que es una curva de la forma seno de x dividido para x. Es una función clásica que ustedes ya la conocen. Y esta se utiliza para separar una banda de frecuencias de otra. Es decir, la aplicación del filtro que tiene una función kernel tipo sinc es muy útil para lo que es separar bandas de frecuencia. Entonces aquí tenemos la forma de los coeficientes. Hay que tomar en cuenta que este filtro sí tiene algunos coeficientes negativos. Pero esto es por las mismas propiedades de la función. Entonces, cuando nosotros hablamos de filtros pasa altos, los que previamente habíamos mencionado son pasa bajos, para el diseño de filtros pasa altos se basa en lo que son los filtros pasa bajos. Entonces, una estrategia muy común para el diseño de los mismos es la siguiente. Primero se diseña un filtro pasa bajo. Y luego se lo transforma a lo que se necesite, ya sea pasa alto, pasa banda, rechaza banda. Entonces, esta transformación de pasa bajo a pasa alto, lo que se basa es en la respuesta al impulso de la función delta. Entonces, ¿qué significa la respuesta al impulso de la función delta? Esta función delta, recordemos, dejaba pasar toda la señal. Entonces, la respuesta al impulso del pasa bajo, en cambio, solo los componentes de baja frecuencia. Entonces, por superposición, lo que nosotros hacemos es que el núcleo de un filtro pasa altos consiste en una función delta menos una función del filtro. ¿Qué significa esto? La función delta deja pasar todas las componentes y la función del filtro pasa bajos rechaza esas componentes. Entonces nosotros tenemos que deja pasar todas y el otro detiene las componentes bajas y al final nos quedamos con las componentes altas deseadas. Eso es como funciona un filtro pasa altos. Las características aquí tenemos nosotros que son algunos coeficientes negativos y tienen una espiga o un impulso. Esto es una característica de los filtros pasa altos. Aquí tenemos algunos casos. Tenemos el exponencial, tenemos el pulso rectangular y tenemos la función sinc. ¿Cómo los obtenemos?
como lo habíamos dicho, el pulso unitario restado de cualquiera de sus equivalentes pasabajos. Ahora hablaremos de lo que es señales causales y señales no causales. Imaginemos nuevamente un circuito electrónico analógico. Si nosotros aplicamos un pulso corto a la entrada, veremos una respuesta a la salida. Este es el tipo de causa y efecto en el que se basa casi toda la física. Es decir, una cosa que nosotros sabemos es que cualquier efecto debe ocurrir después de la causa. Es decir, si yo presiono un pulsador, luego se enciende el LED. No debería ocurrir lo contrario, es decir, que el LED se encienda y luego yo presione el pulsador. Entonces, esta es una característica básica de lo que nosotros llamamos sistemas temporales o de todo lo que tiene que ver con el tiempo. Ahora, si nosotros comparamos esto con un sistema de procesamiento digital de señales, en este caso, en el DCP, cambia una señal de entrada en una señal de salida. Pero ambas se encuentran almacenadas en lo que son registros de computadora o en registros de un microcontrolador o registros de un procesador digital de señales. Entonces, si esto fuera similar a un sistema en el tiempo real, debería seguir el mismo principio de causalidad. Pero nosotros tenemos que hay veces en que el valor de una muestra 8 depende de la muestra 8, depende de la muestra 9 y depende de la muestra 10. Y esto se puede dar porque, como habíamos mencionado, tanto los valores de entrada como de salida se encuentran almacenados en registro. Entonces nosotros podemos disponer de esos valores. Entonces nosotros hablamos de que los sistemas que operan de esta manera, es decir, que únicamente dependen de las señales de causa y efecto, es decir, una vez que tenemos la causa se produce el efecto, nosotros los conocemos como causales. Pero cuando hablábamos de que esto puede ocurrir diferente cuando hablamos dentro de un computador, nosotros tenemos de señales que no responden a esa causalidad. Entonces nosotros podríamos hablar de que la respuesta de impulso de un sistema debe tener un valor de 0 para todas las muestras numeradas negativamente. Entonces, en este caso nosotros tenemos lo siguiente. En el uso común, el término causal se aplica a cualquier señal, no únicamente a las respuestas al impulso. Entonces, a esas señales lo que deben cumplir es que todas las muestras numeradas negativamente tengan un valor de 0, ya sea una respuesta al impulso o no. Entonces tenemos en este caso esta respuesta exponencial que hayamos visto en filtro exponencial. ¿Qué ocurre? De 0 hacia la izquierda todo vale 0 y las positivas tienen ya un valor diferente de 0 o también puede ser 0. Lo mismo ocurre en este tipo de función sinc. Si nosotros observamos aquí es una mitad de un sinc, es decir, todos los negativos valen 0, todos los positivos tienen su valor. Y aquí tenemos una sinc completa. Esta sinc completa ya no es causal, porque ya tiene valores para las muestras negativas. Otros términos importantes es lo que se refiere a la fase. Nosotros tenemos términos como fase 0, fase lineal y fase no lineal. Entonces nosotros hablamos de que las señales tienen una simetría izquierda-derecha. Estas se conocen como de fase lineal. Si el eje de simetría se produce en la muestra número 0, se dice además que son de fase 0. Y cualquier otra señal de fase lineal puede ser transformada en una señal de fase 0 simplemente operando con desplazamientos. Además, se dice que las señales que no tienen una simetría izquierda-derecha se consideran como fases no lineal. Cuando nosotros hablamos de estos términos de fase lineal, no lineal o fase 0, no se debe confundir con la linealidad de los sistemas. Es decir, no tiene que ver con un sistema lineal invariante en el tiempo. Son conceptos completamente diferentes. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que habíamos mencionado. La fase 0, porque la simetría se encuentra exactamente en el eje 0. Izquierda-derecha, la misma señal. Tenemos una fase lineal, porque existe simetría, pero la misma no está en el eje 0. En este caso está desplazada hacia 5, pero existe simetría, es una fase lineal. Y tenemos este caso, esta señal causal, en donde no hay simetría izquierda-derecha, entonces es fase no lineal. Eso es lo que se refiere a la fase de las señales y de las respuestas al impulso. Tenemos también que de la misma manera el espectro de frecuencia de una señal que es simétrica alrededor de algún punto
en este caso ese punto que no sea cero, tiene una fase que es una línea recta, es decir, una fase lineal. Y el espectro de frecuencias de una señal que no es simétrica tiene una fase que no es una línea recta, es decir, no es una fase lineal. Esto analizando en el espectro de frecuencia de las señales. Pero ¿qué tiene que ver la fase con la simetría? Por ejemplo, el espectro de frecuencias de cualquier señal está compuesto de dos partes. Una parte que es la magnitud y otra parte que es la fase. Es decir, nosotros tenemos una señal en el dominio del tiempo. Hasta allí, normalmente cuando adquirimos una señal se encuentra en el dominio del tiempo. Pero generalmente la mejor extracción de características se hace en el dominio de la frecuencia, realizando una transformada FFT. Una vez que tenemos nosotros una señal en el dominio de la frecuencia, podemos representarla mediante dos gráficas. Una es su diagrama de magnitud y otra es su diagrama de fase. Entonces, el espectro de frecuencia de una señal que es simétrica alrededor de cero tiene una fase que es cero. Pero si nosotros nos preguntamos qué tiene que ver este concepto de linealidad con el que habíamos visto en los sistemas, no existe ninguna relación. Tenemos también algunas propiedades matemáticas que se cumplen con las operaciones de convolución. La primera propiedad es la conmutativa. Esta propiedad establece el orden en que se van a convolucionar las señales. Si nosotros tenemos A convolucionada con B, va a ser igual que B convolucionada con A. Perdón. Tenemos la propiedad asociativa. Esta propiedad nos va a permitir agrupar las operaciones de convolución entre tres o más señales. Por ejemplo, tenemos A convolución con B y ese resultado en convolución con C va a ser igual a A en convolución del resultado de convolucionar B con C. Eso nos permite asociar en los sistemas en cascada. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí para obtener Y tenemos que X se convoluciona con H1 y luego con H2. Pero también sería lo mismo si nosotros convolucionamos X con H2 y luego con H1. O también X se convoluciona con el resultado de convolucionar H1 con H2 para obtener Y de N. Tenemos el teorema de límite central. Este es un teorema muy importante. Este viene heredado de la parte de estadística y nosotros lo aplicamos en el procesamiento digital de señales. Tiene una implicancia muy importante en lo que es la convolución. Y trata de lo siguiente. Si una señal parecida a un pulso, miren, nosotros observamos aquí que si bien esta no es un pulso, pero tiene una parte central y para las partes izquierda y derecha es cero, es decir, se puede asumir que es un pulso. Si se convoluciona consigo mismo algunas veces, al final nos va a producir un gaussiano. Entonces, ¿qué es un gaussiano? La forma de una campana, recordemos. Entonces, aquí la tenemos convolucionada una vez consigo mismo, ya se asemeja a un gaussiano. Si la convolucionamos nuevamente consigo mismo, ya tenemos un gaussiano. Eso es el teorema del límite central. La correlación. Vamos a hablar de la correlación, que es un concepto similar a la convolución, muchas veces malentendido como que si fuera lo mismo. Y para ello planteamos el siguiente ejemplo. Tenemos una antena que está diseñada para transmitir una corta ráfaga de energía, es decir, un pulso. En este caso, bueno, es una señal triangular. Entonces, si la onda que se propaga golpea un objeto, una pequeña fracción de energía se va a ver reflejada de nuevo hacia nuestro receptor. Es decir, transmitimos esta señal triangular, golpea el objeto que es el helicóptero, se va a recibir la señal y vamos a obtener nuevamente la señal triangular atenuada y con presencia de ruido. Entonces, la señal recibida va a constar de dos partes. En primer lugar, una versión desplazada. ¿Por qué desplazada? Porque ha tardado un tiempo en llegar al objeto y regresar y tener nosotros la señal de vuelta. Entonces, una versión desplazada y escalada porque se va a atenuar. Y también ruido aleatorio. El ruido aleatorio que puede ser resultado de ondas de radio que interfieren, ruido térmico en la electrónica, entre muchas otras interferencias. Entonces, dado que las señales de radio en realidad viajan a la velocidad de la luz, que es una velocidad conocida, el cambio entre el pulso transmitido y el recibido es una medida directa de la distancia. Es decir, esta distancia que existe entre este pulso y este pulso
nos dice a qué distancia se encuentra el objeto. Entonces, el problema aquí es que, dada esta señal triangular conocida, nosotros identificar si esta señal se encuentra en esta señal recibida. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros aquí vamos a estar recibiendo igual ruido. Si no choca el objeto, vamos a estar recibiendo ruido, ruido, ruido. Entonces, lo que nosotros deseamos saber es si esta señal triangular se encuentra aquí. Entonces, la forma en que podemos hacerlo es a través de la correlación. Entonces, la correlación, como les había mencionado, es una operación muy similar a lo que es la convolución. La correlación utiliza igual dos señales para producir una tercera señal. Esa tercera señal se denomina correlación cruzada de las señales de entrada. También se puede correlacionar una señal con sí misma y ese resultado lo llamamos autocorrelación. Entonces, al igual que hacíamos nosotros en la convolución, tenemos una máquina de correlación. Y la máquina de correlación en este caso es idéntica a la de convolución con una ligera diferencia. En la convolución nosotros invertíamos el kernel o invertíamos la respuesta al impulso. En este caso nosotros no la invertimos. La tenemos tal cual se encuentra la señal de impulso. Entonces, nuevamente vamos alineando los coeficientes y obtenemos la respuesta o la correlación cruzada. Entonces, la matemática es similar a lo que nosotros tenemos en la convolución. Aquí hay que considerar que escribir un programa para convolucionar una señal, para correlacionar una señal, es una tarea en realidad sencilla. Es cuestión de operaciones de multiplicación y de suma. En realidad requiere muy pocas líneas de código. Pero ejecutar el proceso ya dentro de un ordenador o a través de un procesador es algo ya muy costoso. Entonces el problema en realidad es el gran número de sumas y multiplicaciones que requiere el algoritmo. Esto al final resulta en extensos tiempos de ejecución. Por ejemplo, si nosotros tenemos una señal compuesta de n muestras que se convoluciona con una señal compuesta de m muestras, entonces nosotros tendríamos n por m multiplicaciones y acumulaciones o sumas. Entonces, los computadores personales, por ejemplo, los primeros computadores que nosotros teníamos en los años 90, estos tardaban alrededor de 1 microsegundo por cada multiplicación. Entonces, si nosotros quisiéramos convolucionar 10.000 muestras por una señal de 100 muestras, entonces estábamos hablando de 1 segundo por cada operación. Pero en cambio, si queríamos convolucionar unas señales de 1 millón de muestras por otra de 3.000 muestras, estábamos hablando de casi 1 hora de operaciones. Entonces, imagínense trabajar con miles o quizá millones de imágenes. Entonces, estos cálculos requerirían semanas para ejecutarse. Entonces, bueno, afortunadamente los procesadores han avanzado mucho en lo que se refiere a velocidad, pero también los algoritmos son mucho más eficientes. Y en este caso, uno de ellos que veremos más adelante es la transformada rápida de Fourier, que nos permite realizar operaciones similares a la convolución y obtener los mismos resultados. Bueno, con esto concluimos esta clase de hoy. Espero sus preguntas a través del entorno virtual, a través del foro correspondiente, y estaremos respondiendo a las mismas en la próxima sesión. Gracias.